muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Comenzaré con una nueva sección, se tratará de las leyendas que rondan en América. En esta ocasión comenzaremos con una leyenda de Canadá. La leyenda del hombre del saco en Canadá. La leyenda del hombre del saco no tiene una sola fuente clara, pero se ha transmitido de generación en generación, especialmente entre los padres que usan la historia para advertir a sus hijos sobre los peligros de vagar por la noche o desobedecer. A diferencia de otras versiones del hombre del saco que simplemente se lleva a los niños, el de la isla de Vancouver es más siniestro en su descripción. Se dice que es un ser casi sobrenatural que puede moverse sin ser visto ni oído, acechando a sus víctimas durante días o incluso semanas. Historia 1. La sombra del patio. Recuerdo un episodio de mi niñez en Vancouver que, aunque hoy me hace reír, en su momento me aterrorizó profundamente. Era una de esas historias que mis padres solían contar para mantenernos a mí y a mi hermana en casa antes de que oscureciera. Cuidado con salir de noche, decían, o el hombre del saco vendrá por ustedes. Yo nunca les creí del todo, pero mi hermana siempre tenía miedo, y yo solía divertirme asustándola con esas historias. Una tarde, cuando mis padres se fueron a comprar comida y mi hermana los acompañó, decidí quedarme en casa para jugar con mis amigos. Al principio, mis padres no querían dejarme, pero después de insistir, accedieron bajo la condición de que regresara a casa antes de que cayera el sol, o el hombre del saco me llevaría. Les prometí que sí y me quedé en el patio con mis amigos. El tiempo pasó rápido, y cuando mis amigos regresaron a sus casas, me quedé solo. Aunque ya estaba oscureciendo, seguí jugando hasta que de pronto, desde la distancia, vi a un hombre alto con un saco a cuestas acercándose a mi casa. A pesar de que sabía que no había razón para temer, el temor se apoderó de mí. Era como si viniera directamente a buscarme. Sin poder soportar más, corrí hacia dentro de la casa, me escondí bajo las sábanas de mi cama y traté de calmar mi respiración. Desde mi escondite, escuché el crujido de la puerta de entrada. El terror me invadió y, en mi mente, el hombre del saco estaba a punto de subir las escaleras. Entonces, oí el sonido familiar del coche de mis padres al llegar. Salí disparado de mi habitación y les conté, entre sollozos, que el hombre del saco había venido y que me disculpara por haberme quedado afuera. Mi madre escuchó mi relato con una mezcla de preocupación y diversión. Cuando le señalé al hombre del saco, ella soltó una risa. Resultó que el hombre que había visto no era otra cosa que mi abuelo, que había venido de sorpresa a visitarnos. Así, lo que en su momento fue un terrorífico encuentro, se convirtió en una divertida anécdota familiar. A partir de ese momento, mi hermanita dejó tenerle miedo al hombre del saco, pero lo que es a mí me comenzó a dar miedo, y ahora, era mi hermana la que me molestaba sobre el hombre del saco. Hoy a mis 22 años ya no le tengo miedo, pero durante mi infancia era otro tema. Espero hayan disfrutado mi relato. Historia 2. El encuentro en el campamento. Esto me pasó durante un verano que, tras mucho tiempo esperando, finalmente nos fuimos de campamento con el grupo de la escuela. El destino era Pacifica Nim, un lugar conocido por sus hermosos paisajes y la variedad de fauna. El plan era hacer senderismo los primeros 3 días, observar y documentar la vida silvestre, luego pasar un día limpiando la playa, y finalmente disfrutar de 2 días de libertad total. El primer día fue perfecto. Nos dividimos en grupos de 4 y exploramos la parte norte del sendero. Vimos ardillas peleándose entre ellas y otros animales en su hábitat natural. Fue una experiencia divertida y emocionante. Pero al día siguiente, algo cambió. Mientras hacíamos senderismo, comenzó a surgir una sensación incómoda, como si estuviéramos siendo observados. Pensamos que podría ser algún animal, pero esa sensación persistía incluso cuando regresamos al campamento. Se lo comentamos a los demás, quienes nos dijeron que probablemente solo era nuestra imaginación o algún animal curioso. A pesar de las explicaciones, no podíamos sacarnos la inquietud de encima. Decidimos que no continuaríamos con el senderismo al día siguiente, y los profesores, viendo nuestro estado, aceptaron que hiciéramos limpieza de la playa en su lugar. Fue un día tranquilo, y el siguiente también transcurrió sin incidentes, mientras continuábamos con la limpieza de la playa, ahora con todos los grupos juntos. Esa noche, mientras cenábamos, empezamos a contar historias para pasar el tiempo.
Uno de nuestros compañeros comenzó a relatar una historia sobre un hombre que merodeaba por la zona buscando niños para robar. La historia nos impactó mucho, especialmente después de la extraña sensación que habíamos tenido durante el día. A medida que la noche se adentraba, nos sentimos cada vez más nerviosos. Uno de los chicos de nuestro grupo pidió que lo acompañáramos al baño. A pesar de nuestro miedo, no queríamos dejarlo solo, así que accedimos. Con dos de nosotros llevando linternas, salimos del campamento. Cuando llegamos al baño, notamos que la noche estaba inusualmente silenciosa. Mientras esperábamos a que terminara, comenzamos a escuchar ruidos extraños provenientes de los arbustos cercanos. Uno de los chicos vio una figura alta y oscura que se movía lentamente hacia nosotros. La figura tenía una gran bolsa en la mano. El miedo nos invadió de inmediato. Sin pensarlo, regresamos corriendo al campamento, nuestros corazones latiendo desbocados. Al mirar por la ventana desde nuestra tienda, la figura ya no estaba. La inquietud se mantuvo durante el resto de la noche, y aunque tratamos de convencernos de que todo había sido fruto de un animal, no pudimos dormir durante esa noche. El resto de días no los pudimos disfrutar, a tal grado que nuestros padres tuvieron que venir por nosotros. No sé qué vi ese día, solo sé que si nos hubiéramos quedado más tiempo, era seguro que uno no regresaría a ver a su casa. Historia 3. El niño desaparecido. Recuerdo vivamente el día en que me perdí en el bosque cercano a mi casa, en la isla de Vancouver. Tenía apenas 8 años y estaba jugando entre los árboles, rodeado por la frescura y el misterio del bosque. Era una tarde clara, y el sol se filtraba a través de las hojas, creando juegos de luces y sombras en el suelo. Me adentré más de lo habitual, embriagado por la emoción de explorar nuevos rincones. De repente, me di cuenta de que no reconocía el camino de regreso. La sensación de estar perdido comenzó a apoderarse de mí, pero traté de mantener la calma. Llamé a mi madre, pero no recibí respuesta. Con cada minuto que pasaba, el bosque se sentía más oscuro y más amenazante. El crepúsculo empezó a extenderse, y la luz solar se desvanecía lentamente, reemplazada por una sombra inquietante. Entonces, lo vi. Una figura alta y sombría se movía entre los árboles, siguiendo mis pasos. La figura parecía llevar un saco grande, que se movía de manera extraña. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizó. Intenté correr, pero la figura parecía estar siempre a unos pasos detrás de mí, como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. En mi mente infantil, creí que esa sombra estaba tratando de atraparme, y el pánico me impulsaba a seguir adelante sin rumbo fijo. No sé cuánto tiempo estuve vagando así, pero finalmente, cuando la noche estaba a punto de caer, vi la luz cálida de nuestra casa a lo lejos. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, atravesando el umbral justo cuando la oscuridad comenzaba a envolver el mundo. Mi madre estaba en el umbral, su rostro pálido de preocupación. Apenas logré explicarle lo que había visto antes de colapsar en sus brazos. La historia que conté esa noche dejó una profunda impresión en mi familia. Mi madre y mi padre se unieron a la búsqueda desesperada, mientras los vecinos también ayudaban a buscarme. Todos estaban aliviados de que regresara sano y salvo, pero también inquietos por lo que había relatado. Desde ese día, mi madre insistió en que nunca debía alejarme demasiado al atardecer, y siempre debía estar cerca de casa antes de que la noche cayera por completo. Años después, aunque mi mente había crecido y comprendía el bosque y sus secretos de manera diferente, nunca pude olvidar aquella figura sombría. El miedo de aquella noche me acompañó durante mucho tiempo, recordándome la importancia de no perderse en la oscuridad y de estar siempre cerca de los seres queridos. Historia 4. Escapando del hombre del saco. Desde que tengo memoria, he vivido con mi abuelo. La vida era tranquila, hasta que el año pasado, cuando empecé la preparatoria en el turno de la tarde, todo cambió. Al principio, no me preocupaba regresar a casa sola, ya que salía de la escuela cuando todavía había bastante luz. Sin embargo, a mediados de octubre, mi abuelo empezó a ofrecerse para recogerme, ya que el día se hacía más corto. Aunque él estaba preocupado, yo le decía que no era necesario, que no se preocupara. Así pasaron mis días hasta noviembre, cuando comencé a sentir una inquietante sensación de que alguien me estaba observando. Aunque miraba a mi alrededor, no lograba ver a nadie. Pasaron un par de semanas, y la sensación de ser seguida se volvió más intensa. Notaba que esa presencia solo aparecía cuando salía de la escuela. En otras ocasiones estaba tranquila, pero esta sensación persistente me inquietaba. Luego de una semana, decidí que iba a hablar con mi abuelo sobre lo que estaba experimentando.
No quería molestarlo con mis problemas, pero ese día me decidí, sin saber que esa noche, al regresar a casa, sería lo peor que me podría haber pasado. Instantáneamente al poner un pie fuera de la escuela, sentí que me seguían. Mi paranoia aumentó al punto de que empecé a escuchar pasos intentando sincronizarse con los míos, era como si tratara de ocultar el hecho de que me seguía. La ansiedad me invadió y comencé a correr desesperadamente. Al pasar por una tienda, vi un espejo en el exterior y, mientras corría, logré ver lo que me seguía. Ahí estaba, una sombra alta con sombrero y saco, siguiendo mis pasos. El terror me paralizó y lo único que pude hacer fue correr a toda velocidad hasta llegar a casa. Cuando llegué, le conté todo a mi abuelo entre sollozos. Él me abrazó con fuerza y me dijo que se alegraba de que hubiera logrado escapar. Me explicó que lo que había visto era el hombre del saco, una entidad que acecha a sus víctimas, comienza a vigilarlas, luego las sigue y, finalmente, ataca. Según las historias, muy pocas personas logran escapar de él, pero quienes lo hacen nunca vuelven a experimentar fenómenos paranormales. Mi abuelo decidió no arriesgarse por lo que dicen y, a partir de ese momento, me acompañó siempre. Desde entonces, nunca volví a sentir esa sensación de ser observada, ni experimenté ningún otro evento paranormal. A pesar de todo, mi abuelo y yo nunca bajamos la guardia, conscientes de que algunos terrores nunca desaparecen del todo.